Guerra de cumbres. Tras la de Biden por la democracia, ahora la dictadura anuncia el ALBA TCP. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Estados Unidos pide trabajar para fortalecer la democracia ante las autocracias, mientras que La Habana será sede del encuentro de la Alianza Regional el próximo 14 de diciembre. La dictadura cubana y sus aliados de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, está en campaña contra la primera cumbre por la democracia del presidente estadounidense Joe Biden, que se celebrará el día jueves y viernes de manera virtual. La Habana no solo se queda con su pataleta contra la cumbre de Biden, sino que el día jueves anunció una cumbre del ALBA TCP para la próxima semana en la isla. Será una buena oportunidad para evaluar el conjunto del escenario regional, las acciones para garantizar la paz y la estabilidad regional, así como la concentración política para impedir la intromisión en nuestros asuntos internos, dijo Josefina Vidal, viceministra de Relaciones Exteriores de la dictadura. Los desafíos de la alianza se concentran en cómo impedir nuestros planes y lograr nuestras metas en medio de las difíciles condiciones que nos ha impuesto la pandemia del COVID-19. Las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra varios Estados miembros, el recrudecimiento del bloqueo y las pretensiones hegemónicas del imperialismo en nuestra América, agregó. Vidal reiteró al diario oficialista Grama el habitual discurso de La Habana de la supuesta batalla de comunicación, teniendo en cuenta que los Estados miembros del ALBA supuestamente han sido víctimas de ataques y campañas político-comunicacionales y digitales que se identificaron acciones para denunciar esas campañas y contrarrestarlas. Por su parte, el ex espía Raúl Antonio Capote criticó en Grama la cumbre por la democracia de Biden. Se condenará en este mundo al revés, construido por una maquinaria de falsedades que despertaría la envidia del señor Goebbels y sus correligionarios a Cuba, Nicaragua y Venezuela, calificados de antemano como el eje del mal. Se arremeterá contra China y Rusia, señaló. La administración de Joe Biden no invitó a la primera cumbre por la democracia a los gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, El Salvador, ni a Rusia, China, entre otros países. Mientras que Joe Biden llamó el día jueves a los 110 países invitados a la cumbre por la democracia a que trabajen para fortalecer las democracias y demostrar su valor en un mundo cambiante, informó la agencia estadounidense The Associated Press. Este es un asunto urgente. Los datos que estamos viendo apuntan en la dirección incorrecta. Aquí en Estados Unidos sabemos también, como cualquiera, que renovar nuestra democracia y fortalecer nuestras instituciones democráticas requieren un esfuerzo constante, dijo Biden en la inauguración de la cumbre virtual. Biden anunció que Estados Unidos lanzará una iniciativa de hasta $424 millones para apoyar los medios independientes y el trabajo anticorrupción, entre otros programas. Siguiendo con las noticias, el cuento del socialismo próspero y sostenible. Para que exista prosperidad y una economía sostenible, el régimen tendrá que renunciar al socialismo al estilo soviético y recurrir a una fórmula que se niegan a aplicar: democracia y libertad económicas. En las peroratas de la alta dirigencia tardocastrista son frecuentes tres palabras: vulnerable, próspero y sostenible. Las acepciones de estas palabras son bastante amplias y prestan para numerosas interpretaciones según el texto en el que se empleen. Por ejemplo, vulnerable, según el diccionario de la Academia de Lengua Española, significa que puede ser herido o dañado física o moralmente. Sus sinónimos son débil, endeble, delicado, frágil, indefenso, entre otros. El número de personas a las cuales se atribuye la condición de vulnerable en Cuba hoy es alto: niños, ancianos, familias numerosas con bajos recursos económicos, pobladores de los barrios marginales, pero se puede añadir también las grandes masas de la población trabajadora, a la cual sus salarios, debido a la gran inflación originada por la tarea de ordenamiento, no les alcanza para cubrir sus más elementales necesidades. Ante esta amplia gama de personas, cabe preguntarse cómo califica el gobierno a todos estos grupos para discernir quiénes son verdaderamente vulnerables o no, pues, según la retórica socialista, todos tienen derecho a recibir ayuda del Estado. Luego de las protestas del 11 de julio, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y otros altos dirigentes del gobierno y del Partido Comunista recorrieron, y aún lo hacen, numerosos barrios marginales, fundamentalmente en La Habana,
y allí han prometido que mejorarán las condiciones de vida de los pobladores. En esas localidades, muchas personas moran en viviendas indecorosas o inhabitables, pero también hay quienes viven en casas que están en buen estado. Por lo tanto, no son todos los residentes de esos barrios quienes requieren una atención priorizada. Si tenemos en cuenta el mal estado de las viviendas y otras condiciones, como la insalubridad, un gran por ciento de la capital y otras ciudades y pueblos del país caerían dentro de la calificación de vulnerabilidad. Por todo esto, la definición de vulnerabilidad para los gobernantes cubanos es harto dudosa. Mientras que las palabras próspero y sostenible para calificar el socialismo al que supuestamente dice aspirar el régimen, también merece un análisis. Según el diccionario de la lengua española, próspero significa progresivo, desarrollado, favorable, feliz, floreciente, rico, fértil, entre otras. Y en total son 13 aceptaciones, y ninguna de ellas parece corresponder a las características del socialismo cubano. Los gobernantes castristas insisten en que solo mediante el socialismo Cuba llegará a la prosperidad. Sin embargo, en más de 62 años de siembra socialista, solo se ha recogido destrucción y empobrecimiento. Sostenible es otra palabra en cuestión. El diccionario de la lengua española lo define como que se puede sostener, mantener firme. Pero, ¿qué es lo que se puede sostener o mantenerse firme? Únicamente el régimen o los hambreados habitantes del país. Los gobernantes castristas, viendo amenazada su permanencia en el poder, han arreciado aún más la represión y las restricciones. Esta es la manera que consideran mejor para hacer sostenible el socialismo en Cuba. Para que exista prosperidad y una economía sostenible, los gobernantes del castrismo tendrán que renunciar al socialismo al estilo soviético y recurrir a una fórmula que se niegan a aplicar: democracia y libertad económica. Y no hay otra. Pero no quieren aceptarlo y siguen con su palabrería, sus promesas vanas y culpando como siempre al bloqueo de los Estados Unidos de ese completo fracaso. Siguiendo con las noticias, Aduana de Cuba mantendrá exención arancelaria de los alimentos, aseos y medicamentos. La medida se aplicó en el país desde el pasado 16 de julio a raíz de las protestas populares. La aduana informó que mantenía la exención arancelaria para los viajeros que arriben a los aeropuertos cubanos con alimentos, aseos y medicamentos. Esta medida se había tomado de manera temporal el 16 de julio. En un principio, la fecha límite tenía previsto hasta el 31 de diciembre de 2020 para la importación de alimentos, aseos, medicamentos en equipajes acompañados de los pasajeros que arriben a nuestro país, pero ahora se extiende hasta el 30 de junio de 2020. Según el régimen, se aumentó el tiempo de extensión debido a que todavía existen limitaciones de oferta en estos productos con la excusa, como siempre, del embargo de Estados Unidos y de la crisis del COVID-19. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos por